continuación, invitamos a la doctora Carla Díaz para el tema enteroscopia asistida por dispositivos, dónde estamos y hacia dónde vamos. La doctora Carla Díaz es médica internista y gastroenteróloga y endoscopista. Actualmente es presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología en el periodo 2022-2024, miembro del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado y también es miembro de PANCO. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Bueno, y ya a pocas horas de decir hasta luego, hasta pronto, con el ánimo de que se vuelva a repetir prontamente este reencuentro, vamos a hablar de enteroscopia asistida por dispositivo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en este mundo de tanta evolución y tanta inteligencia artificial, me preguntaba yo, para analizar dónde estamos, la importancia de la historia, del pasado que nos llevó a la realidad. Y realmente no encontré respuesta. Y es por eso que apelé al mundo de la inteligencia artificial, al chat, y le pregunté, ¿por qué es importante conocer la historia de un equipo endoscópico? A lo cual me respondió, nos permite conocer cómo se ha desarrollado un equipo endoscópico, la evolución tecnológica y los avances que se han logrado, evaluar la seguridad y la eficacia, proporcionar ideas sobre posibles avances y podemos identificar áreas de oportunidad y desarrollo. Y es por ello que me voy a detener unos minutos a entender la historia de la enteroscopia asistida por dispositivo. Inicia con el profesor Yamamoto en el año 2001, cuando desarrolla la enteroscopia doble balón. Y conocíamos solamente el intestino delgado a través de estudios radiológicos que nos daban un roadmap muy sutil que no nos permitía ver los detalles de esa mucosa de intestino delgado. Posteriormente se desarrolla la enteroscopia push o la de empuje, pero no nos permitía avanzar en ese intestino delgado. Y es así como el profesor Yamamoto desarrolla el enteroscopio doble balón y entramos en ese mundo fascinante de navegar en el intestino delgado y conocer esos pliegues de Kerckring y ver las vellosidades directamente y ver dónde eran más aplanadas, dónde estaban los vasos y entender ese mundo. Y junto con un equipo multidisciplinario, tuvimos que comenzar esa curva de entrenamiento y de aprendizaje para poder entender ese mundo tan fascinante como es el intestino delgado. Y es así como entonces comienza la empresa a desarrollar otros equipos de enteroscopia. El enteroscopio un solo balón, el guiado por balón, el espiral y el espiral motorizado, cada uno con sus pros y sus contras. Y comenzamos a entender que había truquitos que nos permitían avanzar un poquito más en ese intestino delgado, como mantener el estómago descomprimido, evitar la insuflación en la papila para evitar de ese balón del overtube, para evitar la pancreatitis que deberíamos visualizar y tratar durante el avance y el uso del CO2. Y el profesor Yamamoto, con su sabiduría, comienza a darnos tips y trucos como era la maniobra de sacudida de Higgling, que permitía aún más avanzar en profundidad en ese intestino delgado. Y también entendíamos que lo que pasaba en el colon también pasaba en el intestino delgado, que si le poníamos un capuchón a ese enteroscopio nos permitía mantener una buena visión endoscópica, nos permitía rectificar esa punta, que la angulación de la aguda de la punta podía ser evitada y podía evitar el exceso de insuflación, y todo me conllevaba a un mayor nivel de intubación en ese intestino delgado. Y hubo un antes y un después con el advenimiento de la bomba de dióxido de carbono, de CO2, porque evitaba la insuflación excesiva y veíamos cómo los pacientes no había tanta distensión abdominal y que conseguíamos un efectivo acortamiento del intestino delgado.
Esto con un impacto importantísimo en la población pediátrica, en ese abdomen chiquitico, donde el paciente, posterior al estudio de la enteroscopia, el dolor durante y postprocedimiento era mucho menor. Tuvimos como grupo la oportunidad de presentar en el DDW del 2011 nuestra experiencia comparativa del grupo de CO2 con aire y veíamos cómo teníamos una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a dolor y en cuanto a intubación en profundidad, similar ya a la experiencia publicada en los papers. Y entendíamos también después que con la bomba de irrigación, como nos pasa en el colon, lográbamos con esa bomba de irrigación mayor nivel de intubación e incluso se reportaba mayor número de enteroscopias completas. Y cuando el abordaje retrógrado, que se convertía en un reto, llegar a ese ciego y poder intubar la válvula ileocecal. Y entonces veíamos cómo que si teníamos la válvula ileocecal entre hora 3 y 9 y mejor entre hora 9 y 6, esa intubación era mucho más fácil y movilizar al paciente hacia posición supina también nos permitía intubar mucho más fácil la válvula ileocecal. Y es así como aprendimos a navegar y poder conseguir mayor nivel de intubación de profundidad en el intestino delgado. Pero nos comenzamos a encontrar con patologías y era un nuevo reto. Y era entender que la historia es un incesante volver a empezar. Habíamos aprendido a navegar en ese intestino delgado, pero ahora nos tocaba aprender a hacer terapéutica en un intestino donde las paredes son mucho más delgadas. Teníamos enteroscopios con canal 2.2, después comenzaron a salir con 2.8 y hasta llegar a canales 3.2, donde el desplazar los accesorios a través de ese canal era mucho más fácil. Y entonces comenzamos a hacer terapéutica básica y el impacto evidente lo vimos en los pacientes con hemorragia de intestino medio. Los momentos del pasado no permanecen quietos y se transforman en lo que queremos y que queríamos tener un impacto positivo con un alcance terapéutico exitoso en ese intestino delgado. Y entonces el paciente con hemorragia de intestino medio comenzó a salir la nomenclatura para poder estandarizar el lenguaje y en el avance nos dimos cuenta que hubo que hacer cambios y actualizar la terminología para hemorragia de intestino delgado. Y veíamos cómo la enteroscopia asistida por dispositiva tenía posicionamiento dentro de los algoritmos diagnósticos y siempre de la mano de la cápsula endoscópica, porque siempre visualizados como métodos complementarios para lograr mayor alcance diagnóstico y terapéutico. Y el reto, definitivamente, los pacientes con hemorragia de intestino medio, donde las lesiones vasculares eran las más frecuentes, donde comenzaron a salir clasificaciones y la estandarizada, la de Yamamoto, y para cada lesión teníamos la terapéutica adecuada para lograr cesar ese sangrado. Y entonces entendíamos que teníamos que avanzar con asas concéntricas, que desplazábamos los accesorios endoscópicos y que podíamos hacer todas las terapéuticas que hacíamos en los pacientes con hemorragia superior y con hemorragia inferior. Importante contar con todo el equipamiento adecuado para trabajar en intestino delgado y para hacer argón-plasma. Al principio se decía, ¿inyectamos o no inyectamos? Previamente a la instauración de hemostasia endoscópica con argón, pero veíamos que trabajar con fuentes electroquirúrgicas y fuentes de argón plasma inteligentes, donde teníamos varios settings y como era el modo precise, nos daba seguridad en trabajar con argón plasma en esa pared delgada sin tener eventos adversos de perforación. Y como segundo punto de importancia, de impacto, la realización de polipectomía en los pacientes con síndrome Peutz-Jeghers, y era entender que había modificaciones en la dilución de la adrenalina y que podíamos hacer exitosamente la polipectomía con una dilución de 1/20.000 de adrenalina.
En tercer lugar, las estenosis en enfermedad de Crohn y, como dije en la conferencia anterior, tener claro los criterios de exclusión, nunca ir a ciegas, ir con cuidado, ir a través del método TTS bajo visión endoscópica y mantener protocolos dentro de las unidades de intestino delgado donde usted desarrolle el estudio y la instauración tanto de diagnóstico como terapéutica en intestino delgado. Esto aseguraba el éxito. Igualmente, publicamos nuestra experiencia, como lo dije en la conferencia anterior, con una tasa de éxito similar a la publicada. Pero fuimos avanzando en esa historia y nos comenzamos a enfrentar a terapéuticas, pero con mayor desafío, y era la enteropatía portal. La primera, estenosis, y dentro de las estenosis, el doctor Kochar pues desarrolló la técnica de estricturotomía y estricturoplastia en estenosis menor de 3 centímetros con una tasa baja de complicaciones, de perforación de 0.4 y de sangrado de 3.3%, y entender que para desarrollar esta terapéutica de avanzada es necesario capacitarse y entrenarse. En varices de intestino delgado, que son las varices ectópicas, que son aquellas que se localizan en una zona distinta a la del esófago y a la del estómago, que se pueden presentar en un 17%, que terminan siendo un reto y que tienen una alta tasa de mortalidad del 40%. Y en la literatura se reportaban experiencias con la inyección de 0.5 ml de histoacril con buena tasa de éxito. Nos enfrentamos entonces a la experiencia con una paciente en la cual tenía varices yeyunales y varices en la tercera porción del duodeno. La paciente sangró, se hizo escleroterapia, volvió a resangrar y se instauró este dispositivo con el kit de ligadura. A través de un nudo de marinero se hizo una extensión y se logró hacer terapéutica con ligadura en intestino delgado con una tasa de éxito del 100%, logrando la estabilidad de la paciente sin resangrado. En cuanto a las polipectomías en los síndromes de Peutz-Jeghers mayor de 15 milímetros, mucha era la experiencia reportada científicamente en la data, en donde eran pacientes que eran sometidos a múltiples resecciones de intestino delgado y que terminaban con síndrome de intestino corto. Veíamos que con el advenimiento de la enteroscopia, esto marcó un impacto importante al poder realizar la polipectomía. Y nuestro grupo de trabajo revisamos este paper en donde hacían resecciones, polipectomías de pólipos gigantes inyectando la cabeza del pólipo, y extrapolamos esa experiencia a intestino delgado en esos pólipos mayor de 15 milímetros que se convertían en un reto. El protocolo que seguimos, inyectábamos la cabeza del pólipo en diferentes sitios, 4 a 10 ml de epinefrina, una dilución de 1,20, veíamos el blanqueamiento producto de esa vasoconstricción y posteriormente inyectábamos el pedículo. Dábamos un tiempo de espera de 3 a 5 milímetros y veíamos cómo reducía más del 80% del tamaño del pólipo, y esto permitía hacer polipectomías en bloque, no en piecemeal, y permitía hacer mayor número de polipectomías en una sesión con una buena tasa de éxito. En cuanto a los tumores, nos comenzamos también a enfrentar a esto, entendiendo que los tumores representan tan solo el 5% de todos los tumores del tracto gastrointestinal, pero cuando se presentaban todos iban a una mesa operatoria, y entender que podíamos, mediante abordaje de la enteroscopia, poder hacer resecciones mucosales endoscópicas y disecciones era un éxito. Siempre contando con todos los aditamentos, con todos los juguetes, con todos los accesorios necesarios para realizar esta terapéutica de avanzada. Y en tumores no solamente hacíamos la terapéutica avanzada, también podíamos tomar biopsias, podíamos hacer tatuajes de lesiones, podíamos hacer dilataciones, colocación de stent y recuperación de cápsulas retenidas.
Tuvimos también la oportunidad de llevar nuestra experiencia al DDW en el 2013, en donde incluimos 5 procedimientos de resección mucosal endoscópica, donde se logró la resección en bloque en el 40% y solamente tuvimos una perforación que se resolvió con tratamiento combinado endoscópico laparoscópico. Concluimos que era una técnica factible como lo reportado en la literatura. Y también entonces nos comenzamos a enfrentar a esa terapéutica que era un desafío. Esos pacientes con anatomía modificada, donde viajábamos y teníamos que identificar esa asa aferente, donde nos encontramos con angulaciones de esas anastomosis yeyuno-yeyunales, donde era un paciente que tenía adherencia y tenía mayor riesgo de perforación y sangrado, donde teníamos que llamar al cirujano para haber una comunicación bidireccional y que nos explicara la extensión de esa asa alimentaria para ver si podíamos llegar a ese estómago excluido. Y que cuando íbamos a hacer terapéutica biliar teníamos que avanzar por ese esófago, llegar a ese remanente, bajar por esa asa yeyunal, llegar a la anastomosis para volver a subir haciendo un ángulo de 180 y poder ver si llegábamos a la papila y poder instaurar tratamiento y permitirnos tener el tiempo suficiente porque eran procedimientos que consumían mucho tiempo. La data comienza entonces a reportar que las tasas de éxito eran de 44 a 57% y que la asistida por la laparoscopia era mucho mayor con un 100%. ¿Por qué? Bueno, porque la maniobrabilidad era limitada, porque eran endoscopios de visión frontal y porque teníamos accesorios limitados. Y hoy, en la evolución de esto, entendemos que el camino no es que el camino es crear fístulas gastrogástricas en estos pacientes con bypass en Y de Rux y colocar un stent axios para que poder abordar ese estómago excluido, poder llegar a esa vía biliar mucho más directo y tener una tasa de éxito alto terapéutica. Entonces, el cambio es la constante en la historia, tanto así que todas las publicaciones nos hablaban que el enteroscopio espiral motorizado tenía una tasa de éxito diagnóstico y terapéutico elevada, pero resulta ser que comienzan a salir publicaciones de case report en donde se presentaban complicaciones, en donde había desprendimiento del espiral del silicón. En un caso fue rescatado con una pinza de cuerpo extraño sin inconveniente, el otro, el paciente lo expulsó espontáneamente y un paciente donde hubo una transección de intestino delgado de ilion medio, pero se pudo resolver quirúrgicamente sin desenlaces fatales. Pero es una realidad absoluta que este año, en julio, pues tenemos la noticia de que el enteroscopio espiral motorizado sale del mercado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Poder entender esta evolución de la enteroscopia, del estudio del intestino delgado, nos lleva a entender que estamos en el mundo de la inteligencia artificial y ya comienza el grupo del doctor Mascareña a trabajar en inteligencia artificial en enteroscopia y comienza a desarrollar un modelo de inteligencia artificial para la detección de imágenes de angioectasias automatizadas, con la creación de una red neuronal convolucional. Es el primer estudio que evalúa el rendimiento de esta red aplicada a enteroscopia asistida por dispositivo. Es el primer estudio que describe el desarrollo de un sistema de aprendizaje profundo para la detección automática de angioectasia, aplicado a modalidades endoscópicas distintas a la cápsula endoscópica, y es un algoritmo construido utilizando imágenes de dos modelos diferentes de enteroscopio, tanto doble balón como un solo balón, lo que puede aumentar la aplicabilidad de los hallazgos. Los resultados son muy prometedores. Ese mismo grupo, encabezado por el doctor Mascareña, reporta, saca otro paper y desarrollando y probando una red neuronal convolucional multimarca basada en algoritmos de detección automática de úlceras y erosiones en enteroscopia asistida por dispositivo, con una sensibilidad de 88.5% y una especificidad del 99.7%. Definitivamente se asocia a una alta precisión general
para úlceras y erosiones. Aunque la aplicación de la inteligencia artificial está creciendo, es una realidad en varios ámbitos de la gastroenterología, aún falta mucha evidencia de la viabilidad de la técnica de la inteligencia artificial y la aplicabilidad clínica en enteroscopia asistida por dispositivo. Pero si revisamos la literatura, ya estamos en el desarrollo de cirugía robótica endoscópica y definitivamente la adopción clínica de la robótica en endoscopia está superando los desafíos y en búsqueda de soluciones. Estos avances tecnológicos en endoscopia flexible robótica busca mejorar la precisión de las intervenciones y reducir el disconfort del paciente al disminuir la invasividad y duración de los procedimientos endoscópicos. Y la implementación de esta robótica parece proporcionar una mayor estabilidad y controlabilidad para procedimientos terapéuticos complejos que podrían finalmente aplicarse a la enteroscopia profunda ampliada aún más a su armamento terapéutico. Y anoche, en la reunión de intercambio que tuvimos amistoso, lo conversábamos con el doctor Cristian Flores, que había estado en Japón y que ya veía la aplicabilidad de la robótica en colon. ¿Cuándo llegará a intestino delgado? No lo sabemos, pero sí lo que tenemos es una verdad absoluta, que estamos en una constante evolución. Y como hace una semana dijo un gran amigo, que es el doctor Juan Manuel Blancas, del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado, lo ideal sería tener un equipo que en 5 o 10 minutos con esta movilidad nos diera un mapeo completo del intestino delgado y pudiéramos hacer la terapéutica específica. Lo que sí es cierto que para la aplicabilidad de cualquier técnica hay que cumplir las curvas de aprendizaje, hay que capacitarse, hay que certificarse, hay que trabajar en unidades de intestino delgado. Y el gol estándar, y para mí mi agradecimiento a esta experiencia con el Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado, que me ha permitido crecer, conocer y fortalecerme más en el conocimiento del intestino delgado, de las técnicas de videocápsula y de enteroscopia asistida por dispositivo. Y aquí una gran amiga, una gran colega, parte del Grupo Latinoamericano, como es la doctora Carolina Olano. Ya para despedirme, solamente me queda para invitarlos a nuestro evento del Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, que llevaremos a cabo en Caracas los días 7, 8 y 9 de septiembre, donde tenemos un staff de invitados internacionales e invitados nacionales que nos acompañarán para poder llevar a cabo este evento. A Colombia, una vez más, gracias, doctor Fabián Juliao, gracias a todo el staff de la Junta Directiva, gracias a todos los hermanos colombianos que nos recibieron con este cariño y afecto. Es tan solo un hasta pronto.